Gloria a Dios, hermano, el Señor es bueno. El Señor es bueno todo el tiempo, amén. Gloria a Dios. Hermano, así que le damos gracias al Señor, amén, por las alabanzas, por la alabanza que también entonó el hermanito David, gloria a Dios. Porque el Señor es real, hermano. El Señor es real, aquí no estamos entreteniéndonos, hablando aquí de musarañas, ni de tonterías, ni de teorías, ni de estas cosas. Estamos hablando de lo que es real, amén. Cuando hablamos del Señor que murió por nosotros y resucitó al tercer día, es real, amén. Y hoy, siguiendo, ¿verdad?, continuando un poco más allá del contexto bíblico de esta mañana, donde vimos la resurrección, amén, del Señor Jesús, bendito sea Él. Vamos a seguir los versículos que están justo después de ellos, versos 19 al 31 del capítulo 20 de Juan. Amén. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? ¿Quién no ha tenido miedo? Había una vez unos muñequitos de estos que daban. Se llamaba Cool Macul. Usted lo recordará, ¿verdad? El Cool Macul, en español, cuando lo traducían, decía, yo amo el peligro, decía. Y entonces él se caía el mundo alrededor de él, caía una bomba acá, había él disparando allá, y él no se le iba el peinado, él iba tranquilito, no se sudaba, siempre estaba cool, Macul. Pero eso son, ¿verdad?, cosas ficticias, cosas exageradas, sarcásticas, ¿verdad?, que lo usaban para chistes. Y entonces todo el mundo agitado y Cool Macul siempre estaba tranquilo, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor, aludiendo al fundamento de nuestra fe, nos dice que podemos estar tranquilos, ¿ven?, confiados. De manera, dice la palabra, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Hambre, peligro, destrucción, enfermedad. Nada de esas cosas, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. La palabra allá en Juan dice, esas ovejas el Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y la palabra del Señor está llena, repleta de seguridades absolutas. Fíjate que en ninguna de ellas dice, pues, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero es que como que, pues, hay 1% que depende de ti. La realidad es que la palabra de Dios nos llama a ser fieles, constantes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero el autor de la salvación es el Señor Jesús, no somos nosotros, hermano. Es que muchas personas dicen, pero es que yo me veo tentado, como que, bendita, darle una ayudita al Señor. Usted sabe el refrán que si se pone mejor se daña. La salvación que obró el Señor es así. No necesita nada de usted. No, thank you. Porque no había nada que usted pudiera hacer. Usted necesitaba salvación por culpa suya, usted mismo. Y el Señor fue que obró esa salvación por nosotros. Así que no necesita ayuda. Lo único que usted necesita es creer en Él, en que Él es el autor de la salvación. Él hizo todo por usted. Amén. De vez en cuando, porque está en nosotros, en la humanidad, vamos a hablar de eso, la tentación, la concupiscencia. Santiago va a usar esa palabra fina el próximo domingo cuando vayamos ahí capítulo 1. Concupiscencia. Esa palabra no la usa usted nunca, a menos que sea para estudiar, cuando estudia Santiago y las cartas de Pablo. Concupiscencia son los deseos que están en su corazón, esas intenciones que están en su corazón. Pues muchas de esas intenciones están en el asunto de repagar. Usted sabe el otro refrán, ¿verdad? No quedarse dado. ¿Sabe lo que es no quedarse dado? Dice, no, tal persona no se queda dada nunca. O sea que usted va y le da una Coca-Cola y de momento usted va andando por ahí y le da 2 Coca-Colas en pago por la Coca-Cola que usted le dio. Eso es no quedarse dado. Pues hay una intención, ¿verdad? Sí, mira, nos ayudamos mutuamente, pero muchas veces lo que está también, lo que podría estar, ¿verdad? No necesariamente, lo que podría estar detrás es, es que yo tengo mi orgullo, yo no puedo. No necesariamente, ¿verdad? Pero podría haber el orgullo de que, yo no puedo. Siempre y cuando no sea motivado por el orgullo, ¿ok?
o aunque sea motivado por el orgullo. En el caso de nosotros, la concupiscencia nos podría llevar a, hay algo que le tengo que repagar al Señor. Dice la palabra que no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras, que el Señor las preparó de antemano. Ya el Señor tenía todo, dice lo que había estado escrito en el libro acerca de mí, ya el Señor lo sabía todo. Cuando el Señor fue el autor de la salvación, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Como usted vio el testimonio que estuvimos viendo esta mañana, que estaba María, la de Magdala, allí. Si continuamos leyendo los versos 19 al 31, hermano, de ahí mismo, Juan 20, si lo tiene en su Biblia de una vez. Lo leemos todos juntos, hermanito. Amén. Gloria a Dios. Verso 19 de Juan 20. Y vamos a leer hasta el 23. Vamos a leer hasta el 23. 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Padre, y ayude a ponerla por obra en nuestras vidas. Y que tú, Señor, nos permita salir edificados por completo, Señor, de aquí de tu casa esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también por la hermanita Aida, Padre, para que tú le des paz en su corazón y que reconozca que el deseo de estar en tu casa, Padre Santo, lo pusiste tú en su corazón. De momento será olvidado, nada que ver. Confiamos que pueda estar con nosotros, Padre Santo, este martes en adelante también. Bendícela, Padre, bendice a la hermanita Lupe también, Señor. También bendice, Señor, a la hermanita Lucy Rivera, Señor, que no la vemos con nosotros hoy. Bendice a Irán, Padre Santo, para que en su momento también Él te conozca como Salvador, Padre. Gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanito querido? Amén. Ese domingo de resurrección pasaron muchas cosas, hermano. Se le apareció a María Magdalena, lo que vimos esta mañana en la escuela bíblica. Se le apareció a otras mujeres, lo vemos en Mateo 28, 9 al 10. Había muchas Marías. Otra María que a veces se nos olvida es María, la esposa de Cleofas. Cleofas, muy seguramente, uno de los protagonistas de la parte de la palabra que nos habla del camino de Emaús, uno de los dos discípulos era Cleofas. Así que había muchas Marías. El pueblo que tenemos aquí en el oeste se llama Las Marías. Pues entiendo yo que tenía muchas Marías en mente cuando le pusieron ese nombre. Se le apareció a Pedro el domingo también. Amén. Se le apareció a todos los discípulos sin Tomás. Y después, más adelante, al día siguiente, el siguiente domingo, estaba ya Tomás con ellos. Así que hubo muchas manifestaciones del Señor Jesús ese mismo día cuando resucitó. Usted sabe que hubo otra manifestación también. Cuando Él resucitó ese día, resucitaron otros muertos de santos que habían fallecido ya. Y aparecieron a muchos, dice, en Jerusalén. Amén. Así que Él, como un adelanto, Él fue las primicias, como dice la palabra. Pero también hubo otros que resucitaron ese día. Como dicen, diríamos nosotros en puertorriqueños, los muertos salen. En ese caso eran muertos con buena intención. A veces el miedo que nos medían antes con los muertos, pero no hay que tenerle miedo a la muerte ni a los muertos tampoco. Amén. Cuando el Señor haga salir los muertos, esa primera resurrección es para bendición. Amén. Y todos los muertos esos son buenos. Así que esos muertos sí es bueno que salgan. Amén. Si usted está muerto, cuando el Señor venga, usted va a ser parte de esos muertos que van a salir. Amén, hermanito. Y va a ser bueno porque va a ser transformado al cuerpo de la gloria suya. Amén. Si usted nota lo que leímos, dice que estos discípulos, no solamente circunscribe los apóstoles, cuando dice discípulos implica, ¿verdad?,
otro grupo más grande, tenían las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Oiga, había que tenerle miedo, todo lo que había pasado esa semana, el vuelco que todo había dado. Hacía solamente una semana todo parecía, según el mirar humano de todos los que andaban con Jesús, que por fin se iba a cumplir lo que ellos le habían preguntado: ¿cuándo te manifestarás al mundo? Como que dice, porque nosotros hemos conocido, ¿verdad?, que tú eres el Señor, ¿verdad?, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, pero ¿cuándo tú te vas a revelar al mundo? O sea, te vas a manifestar, en el sentido de lo que ellos pensaban, seguramente, era una manifestación como el Rey de los Reyes que había venido, pero lo que estaban confundidos era que ellos pensaban que iba a ser una manifestación, pues, como se manifestaban todos los reyes de la tierra hasta ese momento. Cuando entra él, ese primer domingo de esa semana, pues las multitudes le aclamaban, entró como entraban los reyes, amén, entró por la puerta de los reyes, por la puerta dorada, por donde entraban los reyes victoriosos de la guerra, la puerta del este, entrando hacia la plataforma del templo. O sea, estaba cumpliendo todas las expectativas de todos los que pensaban que él se iba a manifestar de forma humana, como se manifestaban todos los reyes. Cuando usted viene a ver, claro, usted ahora dice, pero ¿cómo van a pensar esas personas eso? Si lo que él quería, eso lo sabe usted ahora, hermano. Pero si hubiera estado usted vivo en ese momento, viviendo la historia bíblica allí, seguramente hubiera pensado lo mismo. Y haría lógica, humanamente hablando, porque dirán, bueno, si los otros reyes fueron todos fallidos y no pudieron llegar a la altura de un Dios manifestado, un rey glorioso, obrando, ¿verdad?, en el poder del único Dios verdadero, pues este sí va a ser. Todo. Y ahora mire cómo de un momento dado para acá, todos en Jerusalén le aclaman, o por lo menos todos los que estaban presentes aquel día allí. Pero todo eso se fue yendo abajo cuando el rey empezó a manifestar, y se fue a manifestar con su palabra y con sus acciones, limpiando el templo otra vez, hablando palabras de vida, haciendo una distinción clara en lo que era realmente ser de Cristo, ser del Rey o no ser del Rey. Amén. Y lo que vemos nosotros hoy día, acá, si se pusiéramos uno a predicar el Evangelio como está, y fuéramos a un grupo que está reunido en la plaza de Aguadilla, el grupo se espanta y se desbanda. ¿Ve? Porque no son palabras lisonjeras, no son palabras de quédate así y el Señor te pasa la mano, que es lo que le gusta escuchar a la gente hoy. Quédate como estás y el Señor resuelve. ¿Amén? ¿Recuerdan una vez? Lo que no ha sucedido bien va a suceder ahora, sin cambios en tu vida, sin darle la gloria a Dios, sin reconocerle como Salvador. O sea, a las personas les encanta escuchar esas tonterías. Y créame que ese gusto de escuchar tonterías no es moderno, en los tiempos antiguos también, ¿ok? Cuando el Señor les hablaba acerca de lo que estribaba ser verdaderamente siervo y sierva de Dios, ellos se espantaban. Y el Señor hizo un papel excelente para espantar a todas esas multitudes que le estaban aclamando durante estos primeros días, tan pronto así, que ya habían pasado apenas 3-4 días de la semana, y todo el asunto se había volcado a lo opuesto. Amén. Pues cuando el Señor da su vida en la cruz, los judíos tuvieron miedo, porque parecían que todo se había venido abajo, que todo ya estaba completamente perdido, porque no, en su humanidad no lograban asociar de que la victoria verdadera de ese Rey eterno era sobre la muerte. Amén. Si al no verlo así, no entenderlo, pues claro, estaban todos temerosos y había que tenerle miedo a los judíos. Los judíos, en nuestra palabra, habían mangoneado a los romanos. Les habían, como decimos nosotros, le habían comido el cerebro a los romanos, por así, humanamente hablando. Así que los judíos eran más poderosos que los romanos en la psiquis del pueblo aquel tiempo, porque los romanos hacían lo que los judíos decían. Eso no era cierto, pero en el sentido del contexto de lo que vemos, pues era lo que había ocurrido. Y tenían miedo. Ese día, primero de la semana, dice que estaban todos encerrados
por miedo de los judíos. Amén. Pero fíjense, eso viene después del verso 18, dice, María le contó las buenas nuevas de que había visto al Señor. Amén. Y eso fue evidentemente durante el día, pero durante la noche eso no le sirvió de mucho, muy posiblemente por lo que estábamos diciendo acerca de, pues fue una mujer lo que nos lo dijo, a lo mejor eso no tiene mucha importancia, o a lo mejor es que ella tiene tanto entusiasmo y está tan entusiasta y ella entendía esas palabras del Señor y las está interpretando como que el Señor iba a volver a la vida y lo quiere tanto que ya se lo imaginó. ¿Okay? A pesar de que Simón Pedro había visto y Juan también habían visto que el Señor ya no estaba allí, pero estoy seguro la duda estaba en su corazón acerca de con cuántas posibles explicaciones se podría explicar que el cuerpo del Señor Jesús no estuviera allí. Lo mismo que pensó, por ejemplo, la misma María Magdalena. Amén. Cuando dijo, mira, es posible que se lo haya llevado el hortelano. A lo mejor vino y después del largo sábado, ¿ok? Pues vamos a volver al trabajo, era el primer día de la semana, el primer día de trabajo, vamos a trabajar, pues vamos a recoger todo esto y cuando me vengo y me levanto, el hortelano encontró que habían puesto un cuerpo aquí y aquí no se supone que hayan cuerpos ninguno, a mí no me dijeron nada, cosas como esa y se llevó el cuerpo. Eso posiblemente fue lo que ella se imaginó, según nos dice la Escritura. Pero estaban muertos de miedo, hermano. No solamente miedo, estaban completamente desesperanzados porque no sabían lo que había pasado, no podían comprender lo que había sucedido. Amén. Lo único que podía restaurarle a ellos la fe era ver al Señor resucitado, bendito sea el Señor. Por eso cuando Él llega, dice, estaban reunidos, las puertas estaban cerradas, hermano, ¿ok? Cerradas completamente. Y dice que vino Jesús y se puso en medio. ¿Cómo se puso en medio si las puertas estaban cerradas? O sea, vino Jesús y se les apareció en medio. En algunas ilustraciones usted ve que ponen al Señor Jesús pasando las paredes. ¿Sí? Se puede también. Como que se podría materializar allí mismo, aparecer allí mismo. Sí, también se puede. Pero lo más importante no es cómo Él llegó allí, amén, sino que llegó allí, lo que le dice a ellos es paz a vosotros, ¿verdad? Shalom, shalom. ¿Usted sabe que ese es el saludo todavía allá en Israel? Shalom. De todo el mundo, aún no haya shalom en sus vidas, pero ese es el saludo tradicional. Y el viernes por la tarde, antes de las 6, le dicen Shabbat Shalom. ¿Okay? Paz de Dios. La paz de Dios está en el descanso que Él nos dio. Aunque no le crean como tal, pero ese es el saludo tradicional, Shabbat Shalom. Shalom. ¿Cuántas cosas y significados puede haber detrás de paz? ¿Verdad? Cuando usted le dicen en la calle paz, yo recuerdo un varón creyente, ¿verdad? Un músico, compartía con nosotros hace muchos años. El saludo de él era paz. Él no decía, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Él decía paz, paz, paz. Y está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿okay?, vino para aquietar nuestro espíritu y nuestra alma, para que pudiéramos tener verdadera seguridad. La paz viene, ¿ok?, cuando usted está en paz con el que debe estar en paz, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando usted viene y se acerca al Señor Jesús, recibiendo el llamado del Señor Jesús para usted arrepentirse, Él le salva, Él sana su alma, amén, perdona sus pecados y lo pone en un estado de paz con el Señor. Como dice el himno, paz con Dios, busqué ganarla, pensando que se podía ganar la paz. Dice, con febril solicitud. Febril es que estaba ahí, afanado, buscando tener paz con Dios. Mas mis obras meritorias, o sea, obras buenas que había hecho el salmista, dice, no me dieron la salud, que es otra palabra para describir, que se traduce por paz, ¿verdad? La salvación. Mas sin embargo el coro dice, oh, qué paz Jesús me da. Paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Y todas las estrofas tienen que ver con esta lucha del mundo, del hombre, buscar paz verdadera. La paz que Dios da, amén, proviene de
cuando usted ya no tiene deuda de pecado con el Señor, deuda que es condenable, amén, deuda que le lleva a la muerte eterna, que va completamente opuesto a lo que ese día se manifestó, que fue la resurrección del Señor Jesús, venciendo el pecado y la muerte. Como dijimos, Cristo es las primicias. Ese día se celebraba, se conmemoraba la fiesta de las gavillas, la fiesta de las primicias. El primer fruto se traía en ofrenda, en holocausto, en el templo en Jerusalén, como agradecimiento al Señor por la cosecha que estaba comenzando y que seguiría a través de todo el resto de la primavera y del verano, y que culminaría con una gran fiesta, la fiesta de la cosecha, el día de Pentecostés, 50 días después. Amén. Este año Pentecostés cae mayo 28, domingo mayo 28. O sea que de aquí a allá se estaba cosechando físicamente el sembradío en Jerusalén y en los campos aledaños y en todo Israel. Y para agradecer al Señor y reconocer que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiéramos tenido cosecha ese día, ese año, se traía esa gavilla. Y el Señor Jesús era esa gavilla, esa fiesta la cumplió Él, al igual que la fiesta de la Pascua, la sangre del Cordero, la cumplió Él también, amén. La fiesta de los panes sin levadura también, o sea, todas las fiestas judías apuntaban a Jesús, amén. Porque todo, como dice la palabra, fue hecho por Él, por medio de Él, y todo es para Él también, amén. Así que ese día, sin saberlo la inmensa mayoría de la gente que estaba ese día allí, se estaba cumpliendo el propósito real de la fiesta de las primicias. Pero lo importante es que dice que Cristo es las primicias, pero después nosotros resucitaremos también en su venida, dice la palabra de Dios. Amén. Así que todo está estriba, hermano, en resucitar. Gloria a Dios. Y los únicos que van a resucitar para la gloria eterna son los que han muerto en Cristo Jesús, los que han tenido sus deudas pagadas por Cristo Jesús. No hay más nada, hermano, no hay más nada. Así que volvemos a estos muchachos que estaban allí reunidos, posiblemente había muchas damas también. Si usted mira el contexto que está en Lucas, usted puede entender un poco más lo que estaba pasando, porque habían pasado un montón de cosas ese mismo día. Cuando estos dos varones iban camino a Emaús, que era una aldea que quedaba bien cerquita de Jerusalén, ese mismo domingo estaban hablando entre ellos, allá en Lucas 24, estaban hablando las cosas que habían sucedido ese día. Amén. Iban hablando entre sí, dice el verso 14, el capítulo 24 de Lucas, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velado es un velo, ¿verdad? Es un velo, ¿verdad?, sobrenatural, porque no quiere decir que tuvieran un velo, ¿verdad? Los varones no usaban velo. Pero es evidente a través de toda la historia, hasta justo al final de este encuentro, que de alguna forma el Señor estaba previniendo que ellos le reconocieran físicamente. Es obvio que estos dos habían visto al Señor antes en su humanidad y podrían saber quién era, a menos que Él les hubiera velado los ojos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Verdad? Usted conoce el otro refrán en Puerto Rico, y si sabe, ¿para qué pregunta? ¿Verdad? Que son muchos refranes en Puerto Rico, hay casi todo. Usted puede tener una conversación completa a fuerza de refranes nada más. Pues ese es uno de ellos. Si sabe, ¿para qué pregunta? O sea, el Señor sabía lo que estaba pasando, pero Él lo que quería era indagar en su corazón. El Señor sabía también. ¿Para qué quiere indagar el corazón si ya sabe lo que está en el corazón de ellos también? Pero Él quería con ellos ilustrar. ¿Tú sabes qué yo pienso también mucho? Yo pienso que esta historia sucedió, se redactó, se documentó en la palabra para bendición de nosotros también. Amén. Él sabía que un día como hoy vamos a estar leyendo ellos, y en cualquier otro lugar muchos se iban a referir a esta documentación de lo que el Señor hizo ese día. Dice que había uno de ellos que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Estoy seguro estarían desesperados. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos en él el que había de redimir a Israel.
Y ahora, después de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Te fijas la descripción que daba el varón acerca del Señor Jesús? Yo no sé si era que como él pensaba que este forastero, pues había que contestarle de una manera un poquito más light, porque a lo mejor no iba a entender todo lo que era la naturaleza real del Señor Jesús. Pero se me hace a mí, con lo que él dice en el verso 21, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y eso no es del todo cierto en el contexto que él lo está diciendo, ¿verdad? Pero sí, en el contexto humano, ellos tenían esa esperanza, ¿verdad? La gloria de Israel. Si se referían a los profetas, ¿verdad? Podrían pensar que la única forma de que se cumplieran las promesas de los profetas, de que Israel iba a ser restaurado y que toda la tierra iba a ser llena de la gloria de Jehová. Amén, eso es muy cierto. Pero ellos pensaban que la única forma era Jesús haciendo las cosas que ellos tenían en mente, él iba a hacer. Amén. Y por eso ya que se estaban lamentando, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y que no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, mandaron a decir que él vive, en otras palabras, decían estos varones. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y él les dijo, ahí no puedo resistir más, insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, aun como sus ojos permanecían velados. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él se hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Era bien tarde, pero para esta época en Israel, ¿ok? Crece bastante tarde, como a las 8:00 de la noche. O sea que tendría que ser ya quizás como a las 9 de la noche. Dice, entonces aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Ahí como que el Señor les quitó el velo, ¿verdad? Y entonces ahí en un segundo empezaron a hacer rewind de todo lo que había sucedido, ¿verdad? En la conversación con este extraño que ahora resultaba, no era extraño, era el Señor que les habían dicho a ellos, había resucitado, pero ellos no lo habían visto, ni los que habían ido de los discípulos le habían visto, y quien único lo vio era una mujer, así que como estaba diciendo James esta mañana, el testimonio de una mujer pues como mejor y bueno es cuestionable. Ellos no lo creían. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y entonces, fíjese, ese asunto de arder nuestro corazón es cuando la palabra de Dios le das tu lugar en tu vida y la crees de corazón. Amén. Amén. Es vida, hermano. Y ellos, esa confirmación en su corazón, ese arder en su corazón era confirmando que era verdad. Y que era palabra de verdad, era palabra de vida, hablada por el mismo logo del Señor, por la palabra de Dios personificada. ¿Amén? Dice que se levantó esa misma hora, ellos todos y fueron a Jerusalén, volvieron, o sea, llegaron a la aldea, allá a Emaús, y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Te recuerdas esa reunión de los 11 que faltaba Tomás, verdad? Dice, y decían, el Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Eso es lo que decían los que estaban reunidos. Cuando llegaron ellos, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, ¿qué sucede? La porción que acabamos de leer hace un ratito. ¿Ok? En el verso 36 es lo mismo que leímos acá en el capítulo 20 de Juan, hermano. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Así que ellos dijeron que estaban, dice la palabra, estaban espantados y atemorizados porque pensaban que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Ahora, si usted va a Daniel, Daniel capítulo 11, bueno, vamos al 10, para leer los versículos que están antes. Fíjese la visión que tuvo Daniel del mismo Señor. Mire cómo dice capítulo 10 de Daniel. Verso 7. Dice, yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Daniel 10:7. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve rigor alguno. Pues oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Dice que cayó cuando tuvo la visión, ¿verdad?, del Señor. Pues dice, es evidente que era el Señor. Dice abajo, Señor mío, dice el verso 16, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Una visión así de la gloria del Señor tiene un efecto como de hacer a uno que cayera como muerto. ¿Sabe otro que tuvo esa misma experiencia? Si usted puede, en Apocalipsis capítulo 1, Juan sobre todas las cosas, había visto al Señor cara a cara muchas veces cuando se manifestó para dar su vida por nosotros, amén. Pero dice que cuando él tuvo esta visión, esta revelación que se nos narra en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que él tuvo la visión del mismo Señor Jesús. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, verso 10, capítulo 1 de Apocalipsis. Y él hace la descripción del Señor. Dice, yo escuché a alguien, una voz como de trompeta que decía el verso 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta visión que tuvo Juan es una visión del Cristo resucitado, pero en todo su esplendor. Amén. Los discípulos vieron al Cristo resucitado en una aproximación, pero es evidente que cuando estamos en nuestra humanidad cara a cara ante la gloria de Dios, lo mismo que le pasó a Daniel, le pasó también a Juan. Juan estaría viendo la semejanza de aquel que él había conocido, aquel que llegó a dar su vida en la cruz, aquel que él vio resucitado, y ahora la transformación a la gloria de Dios completa, hermano. La parte importante que confirma el Señor Jesús aquí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo soy el que juzgo quién va a entrar en estos lugares de tormento eterno. Amén. O sea, ya yo soy el que controlo y gobierno la muerte. ¿En virtud de qué? En virtud de haber estado vivo, muerto y después vivo
de nuevo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, hermano, tenga usted lo que usted tenga ahora, usted o se sienta como usted se sienta, tenga la enfermedad que usted podría tener, el padecimiento que tenga, la dolama que tenga, todo lo que tenga, todas esas cosas se van a desaparecer. Bendito sea el Señor. Porque usted va a ser transformado, transformada al cuerpo de la gloria suya. Bendito sea Él. Amén. Lo que implica ello, hermano, es que ya usted no va a morir por su pecado, porque ya Cristo murió por su pecado. Amén. Nosotros en nuestra humanidad tenemos que recordarnos mucho ello. ¿Por qué? Porque somos bien dados a estarnos afanando en el día a día. ¿Sabe que puede estar haciendo muchas cosas usted? Porque hay que hacerlas, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra humanidad misma podríamos vivir la vida en Cristo porque hay que vivirla. Tenemos que salir de ese patrón. El patrón del creyente debe ser más bien el estar siempre maravillado. Dice, uy, pero qué cosa, qué gran obra hizo el Señor conmigo, amén. Que yo estando muerto, condenado, condenable, el Señor murió por mí y resucitó. Y como Él resucitó, yo voy a resucitar también, amén. Cuando usted se pone a pensar en ello, usted dice, ¿y para qué yo me estoy preocupando por tonterías? Que mañana voy a hacer esto. ¿Y qué importa? Y el martes también va a hacer algo. Es más, yo sé las cosas que usted va a hacer. Usted se va a lavar los dientes también. Usted va a comer, yo sé que usted va a comer. Yo lo sé como yo lo sé, como decía el hermanito Jesús. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Y cómo yo sé estas cosas? Entonces a veces las nimiedades del día, y créeme, todas las cosas son nimiedades. ¿Sabes lo que es una nimiedad? Tontas cosas tontas del día que hay que hacerlas porque hay que hacer las nimiedades. Todas las cosas son nimiedades. Cuando usted compara lo que le pudo haber sucedido a usted, se hubiera perdido eternamente. Amén. Ahora estando salvos en Cristo, usted dice, yo me río solo. Amén. Yo me río solo porque qué gran obra hizo el Señor por mí. Amén. El resto de las cosas es agradar al Señor. Amén. Agradar al Señor. Ver que todos los días nosotros le demos gloria con nuestra vida. Amén. Me dice el Señor. Eso mismo fue la encomienda. Después que Él se les aparece allí, que Él le dice paz a vosotros, que está en los 4 evangelios, allá en Juan capítulo 20, aquí en Lucas capítulo 24. Si usted sigue leyendo más abajo, ellos de gozo no le creían. A veces nosotros pensamos, mira, Tomás, ver para creer. Pero es que no es Tomás nada más. Mire, todos ellos dicen, palpad mis manos, mirad mis manos y mis pies. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, porque yo pensaba que era un fantasma que estaban viendo. Y viendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían. ¿Usted ha sido niño chiquito alguna vez? Algo que usted quería que le regalaran o quería que sucediera y de momento sucede y usted como que sabe que es verdad, pero como que es demasiado bueno para ser verdad. Pues eso es lo que le estaba pasando a estos varones y estarían como niños allí, hermano. Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel porque él pidió algo de comer, porque ellos como todavía dicen, pues deja ver, a lo mejor si como, ellos van a ver que soy una persona real, o sea que estuve muerto y estoy vivo, y como comen todos ellos también. Y él tomó y comió delante de ellos. La parte importante del 44, dice, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrieron entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Bendito sea el Señor. Como vemos, por ejemplo, en Isaías 53, el sufrimiento del siervo de Jehová. Amén. Dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. Amén. Porque dio su vida por los pecadores. Amén. Por todos nosotros. Amén. Era necesario que Él padeciera. No había otra forma que no envolviera padecimiento. No había otra salvación que no envolviera muerte. No había otra salvación que no envolviera derramamiento de la sangre del Santo Hijo de Dios. Y era necesario que resucitase de los muertos al tercer día, documentado en las Escrituras. Oseas, capítulo 6, por ejemplo. También lo vemos a través de
el mismo capítulo 53 de Isaías, ¿okay? Donde claramente dice que Él volvería a tener su gloria como la tuvo antes, amén. Dice, y era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahí que está el asunto, hermano. El Señor resucitó, amén, por su poder, y nos ha encomendado a nosotros, amén, el ser testigos de estas cosas. Nosotros no estuvimos allí de forma ocular, pero yo no tengo la menor duda de que todo ello sucedió así, hermano. Entonces, si usted le pregunta, ¿y cómo tú estás seguro, completamente seguro, demostrable, ahí con evidencia de que Cristo resucitó? Pues aquí está. Aquí está. Nosotros somos la evidencia de ello, amén. Y muchos dirán, pero eso lo puede decir uno cualquiera de la boca para afuera. Pero usted en su corazón, dice, el Espíritu mismo le da testimonio cuando usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque constata su condición cuando estuvo perdido irremediablemente y ahora que está puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús por medio de su poder, por medio de la regeneración, por el Espíritu Santo, amén. Somos hechos nuevas criaturas por medio, amén, de la regeneración, de la salvación que Cristo Jesús nos da. Así que somos nuevos, como decíamos aquí. ¿Y cómo usted sabe que usted se salvó? Porque yo estuve allí presente. Yo estuve aquí presente. Yo estoy seguro que el Señor me salvó, amén. Y está evidenciado en la Escritura, amén, que cuando pongo toda mi confianza en Él, Él me salva. Bendito sea Él, amén. ¿Por qué? Porque es que no es nuestra obra, es la obra que el Señor hace en nosotros. Así que la obra que sí nos toca es ser testigos de Él delante de todas las naciones. Y ustedes sois testigos. Esa era la razón por la cual Él se les reveló a ellos, para que estuvieran completamente seguros, pero todavía no estaban completamente completos, hermano. Okay, vamos a ver eso ya mismo. Por eso que le dice, yo le voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si usted va a Juan, capítulo 20, muchas veces, si usted tiene una duda en una porción bíblica, pues está explicado en otra porción bíblica. Y a veces uno dirá, ¿y por qué no lo explica todo en el mismo sitio? Pues posiblemente porque el Señor quería que usted leyera toda la palabra, me parece a mí, y no creo que esté malo. Amén. Y también es porque quien cuenta la historia, cada uno de los evangelistas, o quien ellos, por ejemplo, quizás entrevistaron, ¿verdad? Marcos no fue testigo ocular de esas cosas, se entiende que fue Pedro, ¿verdad?, el que proveyó lo que era el testimonio ocular. Pues sea como sea, cada uno tenía su énfasis según el Espíritu Santo le diera. Juan, ¿ok? Cuando vamos aquí al capítulo 20, les dice el verso 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, esta misma estampa donde estamos ahora, paz a vosotros, segunda vez, como me envió el Padre, así también yo os envío, que es lo mismo que estaba diciendo acá, ¿verdad? Ustedes son testigos de estas cosas en Lucas, ¿para qué? Para contárselas a los demás, amén. Dice, y habiendo dicho esto, yo os envío, dice, habiendo dicho esto, les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, es claro, ¿cómo podemos estar claros? Que no fue que ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces no estaba Tomás se lo perdió. No, lo que sucede es, recibir el Espíritu Santo se refiere a un evento que iba a suceder, es una promesa, está ratificando lo que ya el Señor les había dicho. Como vemos aquí en detalle, verso 49 de Lucas 24, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Nos mandó a esperar, amén. Pero otra parte importante, eso se iba a cumplir en el día de Pentecostés, 50 días después. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces muchas personas, ¿verdad?, yendo al sentido literal de esto, sin tener en cuenta cuál es la comisión que el Señor Jesús le da a sus discípulos, dicen, eso es que hay un grupo selecto de personas que deciden si perdonan pecados a alguien o no se lo perdonan. Y entonces de ahí es que vienen, ¿verdad?, muchas falsas doctrinas, donde ponen a hombres a absolver el pecado de otros.
Sí, ya usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se confesó en una cajita? Bueno. ¿Usted sabe que yo hice la primera comunión sin confesarme? Mucho que me importa eso a mí ahora. Pues esos son rudimentos de hombre, puras tonterías. Esos son listas de cotejo. Chequeaste esto, naciste, porque ya tienes la primera. Te bautizaron, ya tienes la segunda. Primera comunión, sí. Pero la mía no valía nada porque como no me confesé, la primera comunión no valía nada. La confirmación no fui. Y por ahí sigue, porque el mundo y el sistema blasfemo, ¿verdad?, que nosotros tenemos como cultura religiosa, pretende hacerle creer a uno que uno se va a salvar haciendo check marks, ¿ok? Y eso es completamente falso. El Señor hizo la obra de salvación y es ineludible. Nosotros no podemos hacer nada por ella. En el momento que nosotros tratemos de equiparar la obra que el Señor hizo, estamos devaluando y blasfemando su santo nombre con estas cosas. Así que el único que perdona pecado, los mismos judíos del pueblo le decían al Señor, cuando bajó el grupo, sus amigos, bajaron a aquel paralítico, ¿usted recuerda? Bajaron al paralítico, lo pusieron allí. Lo primero que le dijo Jesús, ¿qué fue? Tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo, pero ¿cómo ese va a hacerse pasar por Dios? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso era verdad. Lo que el Señor estaba haciendo era, de manera directa e indirecta, diciéndole, si yo perdono pecados, solamente hay una posible asociación con esto. Y es que yo soy Dios también. Este es Dios hecho carne que está con ustedes aquí. Este es Emmanuel, ciertamente, que está aquí delante de vosotros. Dios hecho hombre. Y a lo mejor dirían, pero es que no, es que eso lo puede decir cualquiera. Porque ¿cómo tú le notas a alguien si los pecados se son perdonados? Porque él no cambia de semblante, él no le aparece un rótulo aquí, no le aparece no le cambia el color de los ojos. Ellos se ven todos iguales, perdonados pecados o no perdonados. O sea, eso lo puede decir cualquiera que sea tan tonto de querer hacerse pasar por Dios. Y por eso es que él le dice al paralítico, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y anduvo en ese momento, imagínate ese. El que no creía allí, hermano, era porque no creía. No quería hacer nada. Porque quería devaluar completamente la revelación de Dios que estaba en ese momento allí. Pero si volvemos al verso 23, el único que puede perdonar pecados es Dios mismo. Dice que ese verso no puede querer decir que nosotros como puros hombres, ¿verdad?, por más obra que haya hecho el Señor en nosotros vamos entonces a tener la potestad para estar perdonando pecados. ¿Ok? El único que los perdona es el Señor. ¿Pero qué es lo que quiere decir? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, ¿okay? Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si usted busca bien, a lo que se está refiriendo aquí es a la encomienda que Él nos dejó a todos nosotros. Nos llevó, ¿verdad?, a la salvación. ¿Para qué? Para que nosotros predicásemos su palabra, hermano. Usted sabe, el Evangelio se predica, se proclama. Por eso es que la palabra de Dios hay que proclamarla, hay que exponerla, hay que presentársela al mundo. Para la inmensa mayoría le va a ser palabra de condenación. Habían hermanos que decían, oye, pues ya estamos acá. O sea que vamos a cumplir 20 años, ¿verdad? Reunidos como congregación ahora este noviembre, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Si Dios quiere, 20 años. Te dirán, 20 años, ¿ok? ¿Cuántos han pasado por esta congregación? ¿Cuántos hemos podido llegar con el mensaje del Evangelio? Amén. Y la gran pregunta, ¿cuántos de ellos han salvado? Muy pocos, poquísimos, ¿verdad? Se han salvado. Porque el Evangelio, ¿verdad? Y cuando teníamos esa conversación en años anteriores con los hermanos, decíamos, es que lo que pasa que nosotros tenemos que entender es, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio del reino, a predicar la palabra de Dios. El que hace la obra de salvación, amén, el que hace la invitación de salvación es el Señor. Nosotros no podemos salvar a la gente. Nosotros no podemos perdonar los pecados a la gente, por más que querramos. Nosotros estamos llamados a proclamar lo que el Señor
ha proclamado en su palabra, a presentarlo como el verdadero Salvador, que murió y resucitó, amén, y que a mí y a usted nos salvó y nos perdonó los pecados y nos confirmó la esperanza exacta de vida eterna, amén, y que Él va a venir por vez segunda en toda su gloria, y va a venir para gloria de los que son de Él y para juicio de los que no son de Él, amén, y no va a haber ningún espacio intermedio. Ese mensaje es el mensaje de la iglesia. Para el que no crea, ese mensaje es un mensaje de condenación. Usted tiene que tener en cuenta esto. Que usted le predica y no quiere creer, y no quiere creer, no quiere creer, no quiere creer, ¿qué usted está haciendo? Usted le está dictando la sentencia, hermano. Por eso es que confiamos que el Señor toca a todo el mundo, le da oportunidad a todo el mundo para que ellos, ¿verdad?, de su albedrío, ellos puedan reconocer que lo que se le está predicando es verdad. Esa parte, aún esa misma fe, el Señor se la dota a la persona. Usted no era quien para comprender el Evangelio cuando usted se le predicó. Es que el Señor en su misericordia también nos da hasta la fe, hermano. Nos da todo lo que es necesario para creer. Lo único que tiene que hacer es creer. Pero si no cree, por eso dice, el que no cree, dice Juan capítulo 3, ya ha sido condenado. Por eso es eso. Así que, la pregunta, ¿usted debería sentirse orgulloso de llevar palabras de condenación? Pues sí. Sí, porque lo que la hace palabra de condenación o palabra de gloria y de vida eterna es si se recibe con fe o no. Amén. Así que nosotros estamos llamados a predicar esa palabra. Por eso que en muchas ocasiones te va a ver que las personas salen con cara larga. Recuerdo como ahora, en un sepelio de una de las tías abuelas mías. Y entonces el hijo de ella, prima de mi mamá, tuvo la idea de decir, mira, tú puedes venir a predicar acá un momentito. Jaúl estaba allí, en el tiejo de tía Jaquel, allá en Añasco. Y esa ha sido la predicación más difícil, pero por mucho, porque estaba todo el mundo allí así. Entonces usted trata de cambiar la cara a ver si encuentra a alguien que esté, ¿verdad?, para anclarse en esa persona y por lo menos que el alma de, porque uno es humano también, bastante humano que es uno, como decir, completamente humano, para uno no desesperanzarse. Y buscaba y encontraba, de momento estaba allí, estaba Lorián, había uno que otro, entonces uno se anclaba allí, tío, hacía, me daba rápido para el otro, pero no miraba el reto tan. Yo dije, ay, Padre. Yo decía, Señor, ayúdame aquí a predicar tu palabra. Y ahí no estamos hablando de la muerta, ni estamos hablando de nada. Estamos hablando de que si no procedemos al arrepentimiento y confiamos en la obra salvadora de Cristo Jesús, sabiendo yo que el 99.9 de los que estaban allí eran católicos, apostólicos y romanos, había que hablarle que la salvación no es por obras. Pues mientras más se lo decíamos, se le iba a desencajar la quijada a todos esos que estaban allí. Se le viraba la boca. Pues después de como 25 o 30 minutos el suplicio acabó. Claro, allí no hubo nadie, ¿verdad?, que evidenciara, excepto quizás uno quedó, a lo mejor me equivoco, se hubiera gozado de la exposición de la palabra del Señor, pero se cumplió con lo que se iba a hacer, hermano. Fuimos a poner la palabra del Señor, a poner en gloria al Salvador de este mundo, el Señor Jesucristo, amén. El resto lo hace Él. Por eso es que Él dice, mire, yo le voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros para que ese Espíritu Santo nos guiara a toda verdad, nos diera el poder, ¿verdad?, el fervor, el arrojo para predicar la palabra de Dios en un mundo que no quiere que se le predique la palabra del Señor en gran manera, amén. Por eso es que en ese día de Pentecostés, esa promesa, cuando Él le dice, recibir el Espíritu Santo, se refería a lo que iba a venir exactamente 7 semanas después. Si usted mira acá en el libro de los Hechos, mi hermanito querido, amén. Llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos, capítulo 2, verso 1 de los Hechos. Dice que cuando reciben el Espíritu Santo, ese viento recio, ¿verdad?, para no leer todos los detalles,
dice que comenzaron, ¿verdad?, a hablar en lenguas que ellos no hablaban antes, en idiomas, ¿verdad?, humanos que ellos no hablaban antes. ¿Para qué? Para que más adelante, en toda esa fiesta de Pentecostés que estaba llena de un montón de judíos que eran judíos ricans, vamos a decirlo así, porque eran judíos que no hablaban hebreo. Ellos hablaban la lengua del Ponto, la lengua ya de Galacia, la lengua, ¿te acuerdas? La lengua licaónica aquella, pues seguro había un montón de gente que hablaban lenguas diferentes, griego, y no necesariamente dominaban el hebreo. Dice partos, medos, elamitas, todos los que estaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto y Asia. ¿Cuántos idiomas hablan? Estuvimos viendo el martes pasado la Torre de Babel, ¿te recuerdas? Pues ¿cuántos idiomas habían ahí? Si le podemos decir un idioma a cada uno y como 20 dialectos más dentro de la misma ciudad, eso era una ensalada de idiomas. Y dice que todos los que estaban allí les oían hablar a los apóstoles la palabra de Dios en los idiomas de ellos. Ese es un milagro que hizo el Señor ese día, para que todos escuchasen en sus lenguas las maravillas de Dios, dice el verso 11. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Usted sabe que había unos que se estaban burlando. Pero ese día dice que se salvaron como 3,000 personas, dice el verso 41 del capítulo 2. Amén. Pedro, que estaba escondido 7 semanas antes, con los discípulos, que estaban todos escondidos, bien, a puerta cerrada por miedo a los judíos, ahora no le tuvo miedo a los judíos. No le tuvo miedo ni a los judíos que no hablaban el idioma que él hablaba tampoco. No le tuvo miedo a hablar a viva voz delante de todos. No tuvo miedo de reprenderlo y decirle, eso no es así, ese disparate que usted está haciendo no es así, es esto lo que está pasando. ¿Quién pudo darle ese poder y ese arrojo, ese presentamiento, vamos a decirlo así, del bueno a Pedro? El Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos convence y nos confirma de todas las cosas que hemos creído, hermano. Allá en Juan 16:7, el Señor decía, es que a ustedes les conviene que yo me vaya. Amén. Porque entonces, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Verso 7 del capítulo 16 dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Verso 7, capítulo 16 de Juan. Porque si no me fuese, el Consolador, o sea, el Parácletos, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Así que era necesario que Él se fuera. Por eso es que dice, no os dejaré solos, vendré a vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu Santo es precisamente para cumplir lo que el Señor Jesús nos encomendó. Donde no había poder, donde no había convicción, donde había duda, donde había muertera, donde había bobera y cuánta cosa usted le quiera poner a lo que sentían los discípulos esa noche allí escondidos, todo eso se disipó cuando el poder de Dios se manifestó en ellos a través del Espíritu Santo y les convenció de todas las cosas que habían visto, las cosas que habían oído, amén, y aclaró todos los pensamientos en su mente, puso el concepto y claramente lo que era el Señor Jesús para ellos y para la humanidad. Hubo claridad de vida, hubo paz en su corazón para que ellos predicaran el Evangelio. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted puede ver la evidencia de Cristo, la vida de Cristo, la transformación que solamente Cristo puede hacer en la vida de una persona, hermano. Amén. Lo que no se puede imitar es lo que el Espíritu Santo hace. Él transforma nuestras vidas, amén, para que seamos como Cristo, para que empecemos a ser nuevamente como a la imagen de lo que fuimos creados, amén. La única forma, el único poder es el poder de Dios que actúa en nosotros para que podamos ser así. Bendito sea el Señor. Amén. Así que si fuéramos, hermanos, a la última parte, capítulo 24 de Lucas. Amén. Después que le dice, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Así que quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, dice el verso 50. Y los sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso es lo que nos narra también capítulo 1 de los Hechos. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando
y bendiciendo a Dios. Claro, Lucas deja adrede la historia inconclusa porque él iba a redactar todo lo que sucedió después en el libro de los hechos del Espíritu Santo, debería ser, ¿verdad? Los apóstoles simplemente fueron los instrumentos del Espíritu Santo en las manos de Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros como creyentes, nosotros somos los testigos de la resurrección del Señor Jesús, aunque usted no hubiera estado allí físicamente. Amén. Usted es la evidencia del Señor Jesús. Y le digo, somos muy dados humanamente, como le dije, a estar preocupándonos por cosas pasajeras. ¿Usted no se da cuenta que todas las cosas pasajeras son eso mismo? Son pasajeras. O sea que si son pasajeras, pues no son importantes, ¿verdad? ¿Te das cuenta, verdad? ¿Sabe que hay gente que se preocupa y dice, ay, yo no, humanamente dicen, ay, yo no gasto el dinero mío en cosas que son cosas chucherías? O sea, yo compro cosas que duren mucho. Ah, sí, cuando yo voy a comprar un vehículo, yo lo compro bueno, para que me dure muchos años. Eso está muy bien. Yo, por ejemplo, yo voy por ahí y si yo, pues, voy a comprar, por ejemplo, un reloj, pues yo no me compro un reloj de 15 pesos, porque después va a durar eso mismo, 15 días quizás, un poquito más. Yo me compro un reloj bueno, ¿verdad? Entonces, pues, eso está muy bien, seguro. Pero por más que usted se lo compre bueno por estas cosas, si se lo puede comprar bueno, nada de eso dura para siempre. Cuando usted viene a ver, ¿para qué vamos a preocupar por eso? Por eso decía el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? Dice, los únicos que se preocupan son ustedes. Más nadie de mi creación se preocupa por nada. Pero ustedes parece que la mente la están usando para lo que no es. Eso es. Están usando la mente para preocuparse. La mente no es para preocuparse. La mente es para llenarla de la gloria de Dios. Amén. Por medio de su palabra. Y dejarnos que Él nos use. Amén. No te vas a estar preocupando por esto. Así que, cuando el Señor le dijo a ellos, paz a vosotros, implicaba esto mismo, hermano. Paz. En el mundo tendremos aflicciones. El mundo no le ha creído a Dios. En ese mundo, y a ese mundo fue que el Señor nos mandó a predicar. Amén. Así que si el mundo no tiene paz, usted tiene toda la razón para tener toda la paz de Dios. Amén. Que usted vaya tranquilo. El Señor, cuando usted se pone en las manos del Señor, el Señor va obrando las cosas en el día, de día a día. Por eso es que Él decía, bástale a cada día su propio afán. Él decía su propio mal. O sea, como que dice, sí vamos a tener que actuar sobre cosas en el mismo día, pero déjelo para ese día para que se va a estar preocupando para mañana de aquí. El miércoles tengo una cita a las 11. No, que tengo que, el cajo, tiene algunas peladas, aquí tengo que cambiárselas de aquí a allá, de acá a estas cosas. Tengo que echarle gasolina, pero entonces salgo de noche y que haga gasolinera ay, olvídese de eso, vaya con calma. Y si no puede ir a la cita, el Señor permitió que no fuera a la cita, usted quiso ir, no llegó. Se cayó el mundo por eso. Ay, que los médicos, cuando yo pido una cita me la van a dar para el 2032. ¿Cómo va la cosa? Pues vaya a la cita el 2032. El Señor sabe todas las cosas, cuando usted piensa bien, ¿y quién es el que está a cargo de su vida? ¿Y quién es el que lo dota a usted de toda su misericordia? Es el Señor, pues. A lo mejor a todo el mundo le dan la cita para el 2032, usted se la da en 32 minutos después. Así pasa, hermano. Así que enfoquémonos en lo que realmente nos tenemos que enfocar. Amén. En darle gloria al Señor con nuestra vida. Amén. Que todo el mundo pueda ver en nosotros la imagen de Dios. Amén. Obrando con poder en nuestra vida, hermanito querido. Amén. Nos vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Se me había olvidado decirle el tema. Se le fue el miedo en términos de pregunta. Porque estas personas, estos hermanitos estaban llenos de miedo ese día. ¿Se le fue el miedo? Sí, claro que sí. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por la nuestra bendición de habernos juntado todos los hermanos aquí en tu casa. Gracias por estar con nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, también el resto de esta semana, Padre. Y que podamos, Señor, anclarnos en tu palabra. En la realidad de que somos los más privilegiados del mundo. Somos los más bendecidos del mundo. Toda la bendición de Dios está para nosotros. Gracias porque tú nos salvaste. Nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesús, Señor.
Y gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque has transformado nuestras vidas y has confirmado para nosotros que vamos a estar en la eternidad contigo también, Señor. Así que, Padre, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Como diríamos nosotros, Señor. Ya nos has dado todas las cosas, Padre. Ayúdanos ahora a nosotros, Señor, a hacer la gloria tuya, Señor, aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a través de todo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestra vida, con nuestra boca, nuestras acciones, Padre Santo. Y que seamos, Señor, un espejo tuyo, mi Señor. Que todos, Señor, puedan ver en nosotros las maravillas tuyas, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a serte fieles así, a dar la gloria, como dice Efesios, Señor, a hacer todo para la alabanza de tu gloria. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por Daniel y Catalina que nos han visitado. Por Casimira. Te damos gracias también por David, Jean-Marie, Dieguito, Rebeca, que están con nosotros hoy aquí también. Por Raúl, que está con nosotros aquí también, Padre. Gracias, Señor, por la bendición que es eso para nosotros. Por Lupe, te pedimos para que tú le bendigas, por la manita Ita, que no ha estado tampoco con nosotros, y por la manita Lucy, y por Irán, Señor, te pedimos tu bendición también. Gracias te damos, Señor, por los hermanitos que han estado remotos también, Padre. Te damos gracias, te pedimos tu bendición también. Llévanos con bien, Padre, ahora en la calle, que vayamos bien a donde vamos, Señor. Y también regrésanos, Padre Santo, este martes, Señor, y el jueves, aquí en tu casa, Padre. Gracias, Señor, te damos. Todo lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.